Bien, hola jóvenes, espero todos tengan un buen día. Bien, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la sección 1.1 correspondiente a la parte de los laboratorios, donde vamos a ver una introducción a lo que es la función lineal. Esto primeramente vamos a estar trabajando lo que es la pendiente y la ecuación de una recta, ¿vale? Bien, empecemos definiendo lo que es la pendiente. Y siempre la vamos a llamar con una letra particular, ¿listo? En mi caso la voy a llamar siempre M. ¿Listo? Esa pendiente siempre se va a poder encontrar dada una recta, escogiendo dos puntos de esa recta, vamos a poder encontrar siempre lo que es su pendiente. Vamos a relacionar más o menos lo que es la pendiente con la inclinación. ¿Listo? La pendiente de una recta es más o menos su inclinación. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a ubicar en esta recta que tengo acá dibujada, vamos a ubicar dos puntos. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ubicar este punto, vamos a llamarlo punto A, y ubicamos un punto por acá, llamémoslo B. Siempre estos puntos van a tener coordenadas. Recuerda que siempre un punto en el plano cartesiano tiene coordenadas de la forma x, y. Si quieren, para diferenciarlo, llamamos este x1, y1, y este punto llamémoslo coordenadas x2, y2. Entonces, listo. Miren que cuando yo voy de este punto a este punto, hay un cambio siempre en la coordenada. En el eje Y subo cierta parte y en el eje X me muevo hacia la derecha. Listo. Esos cambios que hay en los ejes nos va a ayudar a encontrar lo que es la pendiente. ¿Sí? Si quiere, dibujamos acá el cambio que hay en el eje Y, sería esta parte de aquí, justo hasta aquí, que es donde está el punto B, y el cambio en el eje X sería esta parte de aquí. Esos cambios, cuando voy de un punto a otro, nos van a ayudar a hallar la pendiente. A este cambio vertical, que es el cambio en el eje Y, vamos a llamarlo con un símbolo particular que va a llamar delta Y. ¿Listo? Solo por eso es un nombre. Bien, pero ¿qué es delta Y? La distancia que hay de aquí hasta donde está el cambio en el eje Y del otro punto. Y la distancia horizontal, el cambio que hay en el eje X, lo vamos a llamar delta X. Bien, que luego, como les digo, es justamente solamente la distancia que hay de aquí hasta el cambio en el eje X del otro punto. Bien, matemáticamente, ¿cómo se halla? Dadas las coordenadas x1, y1 y la coordenada x2, y2, el delta y es el cambio que hay en el eje Y. Entonces lo vamos a calcular como la coordenada y2, que sería esta de aquí, menos la coordenada y1, que sería esta de acá. Ese resultado es el cambio que hay en el eje Y. ¿Listo? Y el cambio en el eje X va a ser la coordenada x2 menos la coordenada x1. Ese es el cambio que hay en el eje X. Esos valores me van a ayudar a encontrar lo que es la pendiente. ¿Por qué? Porque justamente la pendiente se define como el cociente entre el cambio en Y y el cambio que hay en el eje X. Es decir, la coordenada y2 menos la coordenada y1 dividido entre la resta de la coordenada x2 menos la coordenada x1. Bien, hay dos formas de encontrar la pendiente. Déjenme escribo esto un poquito más lejos. Delta y igual a y2 menos y1. Listo. Si ustedes pueden calcular cuánto es esta distancia, ya estarían calculando lo que es el delta y. ¿Listo? Calculémosla. Aquí se puede calcular fácilmente si tomando que cada cuadrito del plano cartesiano sea una unidad. Sería pues 1, 2, 3, 4, 5. O sea que delta y para este caso, para esta recta y para estos dos puntos es 5. 5 unidades bajamos de aquí para acá. Y en el eje X, que iríamos de aquí para la derecha, vamos a mirar cuánto es ese delta X. Sería 1, 2, 3, 4, 5. O sea que también el cambio del eje X fue 5 unidades. Coincidencialmente dio el mismo valor. Entonces para esta recta
Podemos calcular su pendiente, que es el cambio en delta y el cambio en x. Ambos dieron 5, o sea que la pendiente de esa recta es 1, su inclinación es 1. Esa sería una forma de calcularlos, pudiendo mirar en la gráfica cuánto es el cambio en y y cuánto es el cambio en x, es en la división. Otra forma sería conociendo las coordenadas de los puntos. Voy a ubicarlos acá, todo va del punto B, y voy a ubicar exactamente sus coordenadas. Este punto tiene coordenadas 3 en x y 3 en y, o sea 3,3. Y el punto que saca tiene coordenadas menos 2 en x, menos 2 en y. De nuevo les damos los nombres. Este vamos a llamarlo x1, este y1, y este acá sería x2, y este de acá sería y2. Entonces, otra forma de calcular la pendiente a partir de las coordenadas de los dos puntos que siempre vamos a tomar es usando la fórmula que está acá, esta de aquí. Entonces, sería, calculémosla con las coordenadas, sería el cambio en delta y sobre el cambio en delta x, pero con las coordenadas que serían la coordenada y2 menos la coordenada y1 sobre la coordenada x2 menos la coordenada x1. La coordenada y2 es menos 2, menos la coordenada y1, que es 3 en este caso. 3, perdón, esta de acá. Sobre la coordenada x2, que también sigue siendo menos 2, menos la coordenada x1, que también sigue siendo 3 en este caso. Esa operación nos da menos 5 arriba, y también nos da menos 5 abajo. Haciendo la división, menos dividido menos da más, 5 dividido 5 también nos vuelve a dar 1. Listo, esta es la forma de encontrar, las dos formas de encontrar la pendiente de una recta. Listo, para este en particular. Bien, vamos a notar varias propiedades de la pendiente de una recta. Cuando una recta tiene esta inclinación, va hacia arriba, ¿sí? Cualquier recta que esté de esa forma, yendo en esa dirección, siempre va a tener como signo positivo. ¿Listo? Por eso miren que esta recta, justamente la de acá, iba en esta dirección y su pendiente nos dio 1 positivo. Toda recta que vaya en esa dirección va a ser positiva. Contrario a la recta roja que está aquí. Esta recta va en dirección como si fuera hacia abajo. Toda recta que tenga esta dirección va a tener pendiente negativa. Se calcula de la misma forma. Ustedes toman dos puntos en particular, por ejemplo este punto y este punto, y calculan lo que es el cambio en el eje Y con el cambio en el eje X. Lo calculan y la pendiente se define igual como el cociente de delta Y sobre delta X, pero siempre tengan en cuenta que si tiene esta dirección debe ser negativo. Bien, y hay dos casos particulares. Por ejemplo, esta recta que está acá, que es vertical, o sea, paralela al eje Y. Toda recta que sea vertical, paralela al eje Y, va a tener pendiente, vamos a decir que su pendiente es infinita. O vamos a decir que en realidad no existe. Y otro caso particular es cuando tomamos una recta paralela al eje X, por ejemplo esta de acá. Toda recta horizontal o paralela al eje X, que es lo mismo, va a tener siempre pendiente igual a 0. Estos son dos casos muy particulares. Infinito vertical, horizontal va a tener siempre pendiente igual a 0. Ya las demás van a ser positivas o negativas, pero siempre van a tener su valor. ¿Cómo se calcula? Con este cociente de acá, delta Y sobre delta X, o ya con sus coordenadas, y2 menos Y1 dividido aquí 2 menos X1. Listo, con esta pequeña explicación ya pueden resolver casi todos los primeros puntos del taller. Hagamos unos cuantos. Por ejemplo, en el punto 1 van a encontrar un ejercicio como este. Con lo que le acabo de explicar, ya podrían deducir rápidamente qué pendientes tienen signo positivo y qué rectas tienen pendiente signo negativo. Por ejemplo, todas estas tres van a tener signo positivo y estas tres de acá van a tener pendiente signo negativo.
por la dirección en la que va. Calculemos al menos dos pendientes. Por ejemplo, tomemos la recta F. Para la recta F, elijamos dos puntos. Podemos elegir este punto que está acá y el punto inicial puede ser. Con cualquier dos puntos que ustedes elijan, les debe funcionar. ¿Listo? Y recuerden cuál es la pendiente. Es el cambio que hay en el eje Y de este punto a este punto, dividido el cambio que hay en el eje X. Delta Y, delta X. Aquí vamos a hacerlo solamente mirando la distancia que hay. No hay necesidad de colocar las coordenadas, pero si quieren lo pueden hacer también con las coordenadas. Colocan la coordenada de este punto, la coordenada de este punto lo pueden tomar como el origen, 0, 0, y hacen el cálculo de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero pues aquí está sencillo, vamos a tomar en cuenta que cada cuadrito tiene la longitud de 1. Entonces el delta y sería 1, 2, 3, 4, 5. El cambio del eje y entonces sería 5. Y el cambio del eje x sería 1, 2, 3, 4. Entonces la recta F tiene como pendiente delta y sobre delta x, que nos dio 5 en delta y 4 en delta x. O sea que la pendiente de la recta F es 5 cuartos y positiva, dado que va en esta dirección. Calculemos una de las pendientes del otro lado. Por ejemplo, elijamos la recta A. Recta A. Tomemos siempre dos puntos, por ejemplo, tomemos este y el inicial para que sea un poco más sencillo. Y veamos cuál es su cambio en el eje Y y cuál es su cambio en el eje X. Este sería el cambio del eje Y y este acá sería el cambio del eje X. En el eje Y sería 1, 2, 3 unidades. O sea que el delta Y es 3 unidades. Y el delta X sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Entonces, la pendiente de la recta A, que es el cociente entre delta Y y delta X, va a ser delta Y nos dio 3 y delta X nos dio 5. 3 quintos, pero como va en dirección hacia abajo, el signo de esta pendiente debe ser negativo, así que la pendiente es menos 3 quintos. Y así pueden calcular la pendiente de las otras rectas. Ok. Vamos a ver qué nos dice el punto 2. El punto 2 deben calcular de nuevo la pendiente de la recta A y la pendiente de la recta B. Calculemos, por ejemplo, la pendiente de la recta A. Entonces, elijamos dos puntos de la recta A, podemos elegir este punto que está acá y el punto que está acá donde termina. Aquí debemos calcular entonces, de nuevo lo mismo, el cambio en el eje Y, este va a ser nuestro delta y el cambio que hay en el eje X. El cambio que hay en el eje X es justamente este que está acá, tiene que es la misma. O sea que el delta X es 2 metros. El delta Y, si no está tan fácil, lo que tenemos, que todo esto mide 16, pero podemos calcular cuánto es la distancia que hay desde aquí hasta acá, que sería justamente sumar estas dos distancias. Si sumamos 3.6 más 3.4, eso nos va a dar 7 metros. Teniendo la distancia total menos esta de acá, calculamos nuestro delta Y. ¿Sí? Cogemos 16 metros y le restamos 7 metros. Eso nos daría 16 menos 7 nos daría 9 metros. Listo, tenemos delta Y, tenemos delta X, o sea que la pendiente de la recta A tiene pendiente delta Y sobre delta X igual a delta Y nos dio 9 metros sobre delta X, que son 2 metros. Cancelamos los metros, la pendiente es 9 medios. O su parte decimal entera, que es 4.5. Pero ojo, miren dónde va la dirección de la recta A. Va en dirección como si fuera hacia abajo. Entonces, el signo de esa pendiente debe ser negativo. ¿Listo? Menos 9 medios, menos 4.5. Traten de manejar casi siempre valores exactos. Por ejemplo, la fracción, pueden dejar la fracción
menos 9 medios. No hay necesidad de calcular la parte decimal. ¿Listo? Y asimismo calculan la pendiente de la recta B. Deben calcular lo que es el cambio en el eje Y, que sería, ya iría hasta acá. El cambio del eje Y, el delta Y, y el delta X pues se mantiene igual. ¿Listo? Lo calculan y sería la pendiente del eje de la recta B, que también tiene como signo negativo, dado que va hacia abajo. Bien, ese es el punto 2. Para el punto 3 es el mismo razonamiento. Lo bueno es que aquí ya les dan los puntos, les dicen escoja este punto, escoja este otro, ya les dan quién es delta Y, ya les dan quién es delta X. Simplemente hagan el cálculo, hagan el cociente y coloquen bien el signo. ¿Listo? Dado que hay una que va en una dirección y otra que va a contraria. ¿Listo? El punto 4, para el punto 4 debemos usar la otra forma de calcular la pendiente. Porque en el punto 4 nos dan las coordenadas de los puntos, más no la gráfica. Entonces, para este punto, si quiere calculamos la pendiente para este de acá. Vamos a llamar a este x1, a esta coordenada también y1, y a la coordenada de acá vamos a llamarla x2, y el 5 sería nuestro y2. Y usamos la fórmula de la pendiente, que sigue siendo delta y sobre delta x, pero con las coordenadas, que sería la coordenada y2 menos la coordenada y1 sobre la coordenada x2 menos la coordenada x1. En este caso yo elegí que y2 fuera 5, menos y1, que sería menos 6. Sería 5 menos 6. Dividido x2, que en este caso elegí que fuera 1, menos x1, que es menos 3. Siendo ley de signos, quedaría menos por menos más, quedaría 5 más 6, menos por menos más, quedaría 1 más 3. O sea que la pendiente que pasa, de la recta que pasa por estos dos puntos, tiene pendiente 5 más 6, 11, 1 más 3, 4, 11 cuartos. Esta es la pendiente de la recta que une esos dos puntos. Si quieren la pueden graficar y sería esta pendiente. Ok. Bien, para los demás puntos ya hablan de hallar la ecuación. Por ejemplo, aquí dicen de hallar la ecuación del eje X, del eje Y, hallar la ecuación de la recta paralela, hallar la ecuación perpendicular, hallar la ecuación integral. Para eso, vamos a recordar rápidamente cómo calcular la ecuación de una recta. Listo. Siempre para la ecuación de una recta, para poder calcularla, requerimos siempre la pendiente, saber cuánto es la pendiente y al menos conocer un punto. Si nos dan la pendiente y nos dan un punto, podemos calcularla. Otra opción es que nos den dos puntos, que nos den el punto x1, y1 y que nos den el punto x2, y2. ¿Por qué? Si nos dan la pendiente y el punto, ya está. Pero si nos dan dos puntos, pues con los dos puntos que podemos calcular, la pendiente. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y ya, teniendo la pendiente y cualquiera de los dos puntos, vamos a calcular la ecuación de la recta con la siguiente forma. ¿Listo? Siempre que ustedes quieran calcular la ecuación de una recta, van a usar la siguiente ecuación. Es y menos y1 igual a m, que multiplica a x menos x1. ¿Listo? ¿Qué reemplazan allí? Reemplazan el punto x1, y1. Este y lo dejan quieto, esta x la dejan quieta, hace parte de la ecuación. Y reemplazan la pendiente, ya sea que se las den o que la calculen mediante la fórmula de los dos puntos, que sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces siempre vamos a usar esta ecuación reemplazando un punto que les den o uno de los dos puntos que les den y reemplazando la pendiente.
Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, hagamos el punto. Estos puntos son un poquito más complejos. Ya venimos a ellos a realizarlos. Por ejemplo, miremos el 8. El 8 lo podemos calcular. Ya me vuelvo al punto 5 y 6, que habla de rectas paralelas y perpendiculares. Para eso hay que saber un poquito algo extra. Calculemos la ecuación, por ejemplo, de esta recta de acá. Elijamos dos puntos que se puedan ver claramente sus coordenadas. Por ejemplo, podemos elegir el punto, este punto tiene coordenadas en x7 y en y5. Y elijamos, por ejemplo, este otro punto, que tiene coordenadas en x3 y en y, miren que no subo ni bajo, quedaría 0. Calculemos la recta, la ecuación de la recta que pasa por ese punto. Entonces, tenemos el punto 7,5 y tenemos el punto 3,0. Entonces vamos a llamar a este punto x1, a este acá lo vamos a llamar y1, este va a ser x2 y ese sería nuestro y2. Recuerden que lo que les dije, siempre para poder encontrar la ecuación de una recta necesitamos la pendiente y un punto o dos puntos que con ellos calculamos la pendiente. Entonces pensamos primero que todo calculando lo que es el valor de la pendiente. Recuerden que siempre es el cambio en y sobre el cambio en x, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esto es igual a y2 vale 0, y1 vale 5, x2 vale 3, x1 vale 7. Esto nos daría menos 5 arriba, 3 menos 7 nos daría menos 4. Menos dividido menos, nos queda más positivo 5 cuartos. Tiene sentido que sea positivo porque va en esta dirección. Listo, ya tengo la pendiente y vamos a elegir cualquiera de los dos puntos. Por ejemplo, elijamos este. No hay ningún problema si eligen el de acá. Les tiene que dar exactamente la misma ecuación. Entonces vamos a trabajar con la pendiente que encontramos 5 cuartos y con el punto 7,5. Recuerden, este es x1, este es y1. Y vamos a usar la ecuación que les presenté arriba, que es y menos y1 igual a m por x menos x1. Y la idea siempre es buscar la forma de escribir la ecuación como y igual a la pendiente multiplicada por x más un b. ¿Listo? La idea es llegar siempre a esta forma, o sea, siempre despejar la variable y. Vamos a hacerlo mediante este ejemplo. Reemplacemos. Esta y queda quieta. ¿Quién es y1? Y1 es 5. Nuestra pendiente encontramos nos dio 5 cuartos, que multiplica a este x lo dejan quieto y reemplazan el x1 que es 100. Listo. Aquí operamos. Vamos a hacer propiedad distributiva primeramente. Entonces hacemos propiedad distributiva, este por este y este por este. Nos quedaría 5 cuartos de x más por menos menos y 5 cuartos por 7, colocamos un 1 acá abajo, multiplicando fracciones quedaría 5 por 7, 35, 4 por 1, 4. Listo. Y por último, para encontrar una ecuación de este estilo, el estilo de acá, despejemos la variable y. ¿Cómo lo hacemos? Este menos 5 lo enviamos para acá con su operación contraria, pasaría sumando, quedaría y igual a 5 cuartos de x menos 35 cuartos más 5. Hacen esta operación, ponemos uno acá abajo, hacen esta suma de fracciones para que al final les quede 5 cuartos de x. Esto daría menos 35, voy a hacerla por acá aparte, menos 35 cuartos más 5 sobre 1. Entonces sería menos 35 más 4 por 5, 20 sobre 4 por 1, 4. Eso quedaría menos 35 más 20 daría menos 15 cuartos. O sea, quedaría aquí menos 15 cuartos. Listo. Miren que llegamos a la ecuación de la forma y igual a la pendiente, que es 5 cuartos por x
más un b. En este caso el b es negativo. ¿Listo? Y esta es la ecuación de la recta que estamos buscando. Esta es la ecuación que pasa, esta es la ecuación de la recta que pasa por el punto 7.5 y 3.0, esta de acá, con pendiente 5 cuartos. ¿Listo? De esa forma es que se halla la ecuación de una recta. Bien, ahora vamos a entender qué pasa cuando nos preguntan sobre cuando una recta es paralela a otra y cuando una recta es perpendicular. Recuerden que paralela significa que nunca se cortan. Ejemplo, si yo tengo una recta de este estilo, tengo mi recta y quiero encontrar otra que sea paralela a ella, sería una recta algo así. Dado que nunca se cortan, así se extienden al infinito, nunca se van a cortar. ¿Listo? Entonces hay una forma de saber cuándo son paralelas o cómo encontrar una ecuación paralela. ¿Listo? Recuerden que siempre necesitamos la pendiente y un punto. Pero bien, cuando son paralelas, esta recta vamos a llamar la recta L1 y la recta L2. La recta L1 va a tener una pendiente, vamos a llamarla N1. Para que la recta L2 sea paralela a la pendiente, a la recta L1, la pendiente de esta recta también debe ser M1, o sea, deben ser las mismas pendientes. ¿Qué quiere decir? Vamos a colocarlo acá. Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Entonces, con esta información podemos realizar uno de estos ejercicios. Por ejemplo, miren el punto 6. El punto 6 dice lo siguiente. Dice, halla la ecuación de la recta paralela al eje X que pasa por el punto 3,4. Si quiere, grafiquemos un poco. Vamos a plano cartesiano. Entonces, tenemos el punto 3.4, ubiquémoslo. 3 en X, 4 en Y. Sería este punto de acá, de coordenadas 3,4. Y la idea es encontrar la ecuación de la recta que pasa por este punto y es paralela al eje X. Paralela al eje X. O sea que sería una recta de este estilo. Sería encontrar la ecuación de esta recta. ¿Listo? Pero bien, yo ya les expliqué hace unos minutos qué pasa cuando la recta es horizontal. La pendiente de esta recta del eje X es igual a 0. Como esta recta de acá debe ser paralela al eje X, o sea, también debe ser horizontal, su pendiente va a ser también 0. Listo, tenemos la pendiente y tenemos el punto. Ya podemos encontrar la ecuación. Entonces tenemos pendiente igual a 0, dado que debe ser horizontal paralela al eje X. Y debe pasar por el punto 3,4. Este va a ser nuestro X1 y este va a ser nuestro Y1. Entonces siempre usamos la ecuación que les di. Y menos Y1 igual a la pendiente por X menos X1. Entonces reemplacemos. Sería Y menos Y1, Y1 vale 4. Igual a la pendiente es 0 por X menos X1 que es 3. Finalmente, 0 por cualquier cosa, eso nos da 0. Entonces aquí nos queda Y menos 4 igual a 0. Pasamos el paso para acá y la ecuación es Y igual a 0 más 4, o sea, Y igual a 4. Esta es la ecuación de esta recta, de la recta que pasa por el punto 3,4 y es paralela al eje X. O sea, tiene pendiente 0. Y en general, dado un punto, por ejemplo, este punto de acá, de coordenadas, llamémoslo X1, Y1. Si yo quiero encontrar una ecuación que sea paralela al eje X, o sea, que sea horizontal, toda ecuación de este estilo horizontal, la ecuación va a ser siempre Y igual al punto Y1.
¿Listo? ¿Por qué? Porque la pendiente va a ser 0. Entonces su ecuación solamente va a ser y igual a y1. ¿Listo? Miren en este caso, ¿cuánto valía y1 aquí? Y1 valía 4. Este sería nuestro y1. Y la ecuación, después de haberla calculado con el método, nos dio y igual a 4, y igual a y1. Entonces, siempre, toda ecuación que sea de la forma horizontal y que pase por el punto x1, y1, tiene coordenadas, tiene ecuación y igual a y1. ¿Listo? Que pasa por el punto x1, y1. ¿Listo? Ok. Vamos ahora a entender lo que es una ecuación perpendicular. Recordemos qué quiere decir perpendicular. Dibujamos un plano. Dibujamos una recta cualquiera. Vamos a esta recta. Esta recta, llamémosla L1, va a tener una pendiente M1. De hecho es positiva, ¿sí? Que va en esta dirección. Otra recta perpendicular a esa es una recta de la siguiente manera. Esta es otra pendiente y es perpendicular siempre y cuando el ángulo que está aquí sea de 90 grados. ¿Listo? Esta otra recta ya no va a tener la misma pendiente, va a ser muy diferente. Vamos a llamarla pendiente M2 de la recta L2. Obviamente M2 y M1 son diferentes. De hecho, esta es positiva y miren que esta va a ser negativa por la dirección en la que va. Listo. Entonces, ¿cómo identifico cuando dos rectas son perpendiculares sin mirar esto del ángulo 90 grados? Entonces, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conozco la pendiente de esta recta de acá y conozco la pendiente de acá y las multiplico, cuando yo cojo la pendiente M1 y la multiplico por la pendiente M2, esa multiplicación, si son perpendiculares, me tienen que dar menos 1. Y este es un método para encontrar pendientes, para encontrar rectas perpendiculares, porque, por ejemplo, si yo conozco la pendiente M1, para hallar la pendiente M2 que sea perpendicular, pues simplemente despejamos de acá. Si yo conozco esta, la paso a dividir y tengo que la pendiente M2 de la recta perpendicular es menos 1 sobre M1. Y de esta forma puedo encontrar una pendiente de otra recta que sea perpendicular a la que ya conocemos. Con base en esta información, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Creo que era el 7. Bien, parece que saber algo más en particular. Dice lo siguiente. Halle la ecuación de la recta que es perpendicular al eje Y y pasa por el punto menos 2.2. Dejamos el plano cartesiano. Ubiquemos el punto menos 2,2. Estaría ubicado acá, el punto menos 2,2. Y la idea es encontrar una recta perpendicular al eje Y. Este es nuestro eje Y. ¿Listo? La idea es encontrar una recta perpendicular al eje Y. Sería una recta de este estilo. Para que sea perpendicular sería algo así. Miren que esta recta forma un ángulo de 90 grados con el eje Y. Y coincidió que es una recta horizontal. Toda recta horizontal tiene pendiente igual a 0. O sea que la ecuación de esta recta, que es perpendicular al eje Y, recuerda que siempre era Y igual a Y1. En nuestro caso, este es X1 menos 2 y 2 es Y1. O sea que la ecuación de la recta perpendicular al eje Y que pasa por el punto menos 2,2 es Y igual a 2.
Bien, aquí me puedo ilustrar mucho lo que les expliqué acá. Déjenme ver si hay algún ejercicio que sea un poco más al caso. Esto lo pueden hacer con la información que ya tienen. Este es paralela. Miren, hagamos este. Para ilustrar lo que les expliqué de la parte perpendicular. Hagamos el punto 3. Dice, halla la ecuación de la recta que es perpendicular a esta de acá. Ya nos dan una recta. Ya nos dan la recta 3x más 100. Nos piden hallar otra. ¿Sí? Otra ecuación que no conocemos, pero esa ecuación debe ser perpendicular a esta. ¿Listo? Y debe pasar por el punto menos 3.4. Ok. Recuerda que siempre para poder encontrar la ecuación de una recta que necesitamos la pendiente y un punto. El punto ya nos lo dieron. Menos 3,4. Este va a ser x1 y este va a ser y1. Pero ¿qué pasa? No tengo la pendiente. Pero tengo la información de que la recta que voy a encontrar con esta información va a ser perpendicular a esta de acá. Esta ecuación está escrita de la forma y igual a mx más un b. Esta ecuación, que es la que vamos a encontrar una perpendicular a ella, ya podemos encontrar aquí la pendiente. ¿Por qué? Porque ya está escrita de esta forma, es decir, ya está despejada la y. Cuando ya está despejada la y, yo puedo ver rápidamente quién es la pendiente. Miren, la pendiente es justamente 3. Entonces la pendiente de esta recta, de la que nos dieron, es 3. Ahora, ¿qué debo encontrar? Yo debo encontrar la otra pendiente para que sean perpendiculares. Entonces recuerden que si vamos a llamar a esta pendiente 1 y vamos a llamar a esta de acá pendiente 2. Para que sean perpendiculares, cuando yo multiplique M1, cuando yo la multiplique por la otra pendiente, esa multiplicación me debe dar menos 1. ¿Listo? Pero yo ya conozco esta de acá. Esta es 3. Por la pendiente que quiero encontrar, por M2, me tiene que dar menos 1. Entonces este 3 que está multiplicando, pasámoslo a dividir y así encontramos la pendiente que necesitamos. ¿Qué nos quedaría? Que la pendiente M2 de la recta perpendicular a esta de acá va a ser igual a menos 1 sobre 3, menos 1/3. Esta es la pendiente de la recta que queremos encontrar perpendicular a esta de acá. Entonces ya encontramos nuestra pendiente, ya sabemos que M2 es menos 1/3. Y tenemos el punto. Siempre usamos la ecuación y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces reemplacemos el y menos y1, que es 4, igual a la pendiente de la perpendicular, que es esta, menos 1/3, por x menos x1, que vale menos 3. Entonces bien, antes de hacer la distributiva, vamos a hacer ley de signos. Aquí nos quedaría menos por menos más, quedaría x más 4, perdón, más 3. Ahora sí, propiedad distributiva, nos queda y menos 4 igual a menos 1/3 por x, quedaría menos 1/3 de x. Menos por más menos, multiplicamos 1/3 por 3. Si nos recuerdan que colocamos 1 acá abajo y numerador por numerador, denominador por denominador. Luego este menos 4 lo enviamos para acá a sumar, quedaría y igual a menos 1/3 de x menos 3/3 es igual a 1 más este 4 que pasó a sumar. A la final, la ecuación que estábamos buscando era menos 1/3 de x más 3. Esta es la ecuación que es perpendicular a la que nos habían dado en un principio y que pasa por el punto menos 3,4. Si nos dan otro punto, esta ecuación va a cambiar. Pero lo que no va a cambiar es la pendiente, porque dado que son perpendiculares, el producto de esto por esta de acá debe dar menos 1. Y solamente lo cumple el 3 de menos 1/3. Si quieren encontrar otro en otro punto, la pendiente tiene que ser esta misma.
siempre y cuando le piden que sea perpendicular a la de acá, ¿vale? Eso me ilustra más lo que eso ilustra un poquito más lo que les había explicado en esta parte de acá. Bien, hagamos un par de ejercicios más, por ejemplo, este punto 9, vamos a realizarlo. Es bastante interesante. Dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes rectas son paralelas? Ojo, para yo saber cuál es la pendiente, recuerden que para que sean paralelas tiene que tener pendientes iguales. Pero, ojo, para yo saber cuál es la pendiente de una ecuación que ya me la dieron, debe estar dada de esta forma: y igual a mx más b, es decir, ya debe estar despejada la variable y. Si no está despejada, no sabemos qué es la pendiente. Por ejemplo, en esta ecuación que está acá, la pendiente es menos 6. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no está despejada la variable y. Vamos a despejarla y verás. Miremosla, solamente vamos a despejar. Tengo menos 6x menos 6y igual a 8. Voy a pasar el menos 6y para el otro lado y el menos 8 para acá. Me queda 6y. Voy a hacer un cambio. Voy a colocar primero el 6y y luego el menos 6x menos 8. Mandé esto para acá y esto para acá. ¿Listo? Y por último vamos a dividir todo por 6 para poder despejar la y. Quedaría y igual a menos 6 dividido 6 queda menos 1, o sea menos x. Menos 8 sextos, que simplificado sería menos 4 tercios. Miren que una vez ya despejada la y, la pendiente no era menos 6. ¿Quién es la pendiente en este caso? Es el número que acompaña a la x una vez despejada la variable y. La pendiente de esta recta es menos 1. ¿Sí? Menos 1, que es el número que está aquí. ¿Listo? Entonces, eso los puede confundir un poquito. Siempre que ustedes quieran ya la pendiente de una ecuación dada, deben despejar la variable y. Porque se podrían confundir y decir, no, como el menos 6 acompaña a la x, esa es la pendiente. Hay un error. Es el número que acompaña a la x, pero cuando la y está despejada. Entonces, listo. Ya tenemos que para este punto A, la pendiente es menos 1. Miremos para el punto B. Tengo menos 3x más 4y igual a 2. Despejemos la y. Dejemos el 4y acá. Mandemos este menos 3x para acá positivo. Más este 2 que ya estaba aquí. Dividamos todo por 4 para poder despejar la y. Y a la final esta recta tiene es igual a 3 cuartos de x más, simplificando 2 cuartos, 1 medio. Entonces, esta recta B, ya despejando la y, tiene pendiente igual a 3 cuartos. Marquémosla por acá. Pendiente igual a 3 cuartos. La C. La C pues ya está despejada la y, solamente que volteémosla. Y igual a x. Ya está despejada la y, la pendiente es el número que acompaña a la x, o sea, un 1. Hay un 1 invisible allí. Entonces, para la pregunta C, la pendiente es 1. Para la D, vamos a despejar la y. Tengo menos x más y igual a 1. Menos x más y igual a 1. Despejemos. Pasemos el menos x para acá, sumar, quedaría x más 1. La pendiente de esta recta es el número que acompaña a la x, otra vez un 1. Entonces, para el punto D, una vez despejada la y, tiene pendiente 1. Vamos para el punto E. 2x más 2y igual a 4. 2x más 2y igual a 4. Para saber quién es su pendiente, despejemos la y. Entonces sería y, este 2x pasaría a restar, menos 2x más este 4 que ya estaba allí. Y para cancelar el 2, dividimos todo por 2. Nos quedaría entonces que y es igual a menos 2 dividido 2, quedaría menos 1, o sea menos x. Y 4 dividido 2, 2. La pendiente de esta recta es menos 1.
el número que acompaña a la X. Este es pendiente igual a menos 1. Y para la F, vamos a despejarlo. 3y menos x igual a 3. 3y menos x igual a 3. Bien, me confirmo. Ok, despejemos la y. Este menos x, pasemos la suma acá, quedaría x más este 3. Y para despejar la y, dividimos todo por 3. Quedaría entonces y igual a 1/3 de x, que es lo mismo que x tercios, más 1. Aquí la pendiente de esta recta es 1/3. Listo. Una vez tenemos todas las pendientes, ya podemos saber cuáles son paralelas. Y de hecho, cuáles son perpendiculares. Aunque creo que aquí no hay perpendiculares. Listo. Recuerden que dos rectas son paralelas y tienen las pendientes iguales. Entonces, hay dos rectas que tienen pendiente igual a menos 1. Esta y esta de acá. O sea que esta recta y esta recta de acá son paralelas. Dado que ambas tienen pendientes menos 1. Y esta pendiente, esta recta tiene pendiente 1. Esta de acá también tiene pendiente 1. O sea que estas dos son paralelas. ¿Listo? Si me pidieran las perpendiculares, tienen que buscar que las pendientes cuando las multipliquen nos dé menos 1. Ejemplo, miren que la recta A y la recta C, si yo multiplico el menos 1 por el 1 me da menos 1. O sea que esta recta y esta recta son perpendiculares. Al igual que esta recta con esta recta de acá. Y también esta. Esta recta de aquí es perpendicular con esta, dado que si multiplico menos 1 con 1 me da menos 1. Y también esta es perpendicular con esta. Bien, ese sería el pequeño repaso de la sección 1.1. Hicimos bastantes ejercicios. Cualquier pregunta, cualquier duda, en la hora del laboratorio voy a estar respondiéndoles. ¿Listo? Que tengan un muy buen día. Chao chicos y chicas.